ahora vamos a hablar sobre las enfermedades oportunistas y las neoplasias que marcan o definen al periodo de infección por VIH que le llamamos SIDA. Entonces, es la última fase de progresión en esta enfermedad y se caracteriza por la abolición de las defensas del anfitrión y un incremento llamativo del virus en el plasma y una enfermedad clínica grave que pone en riesgo ahora la vida del paciente. El paciente adulto típico con SIDA, ¿verdad? Ya estamos hablando de SIDA, ¿verdad? Acude por síntomas bastante inespecíficos constitucionales, nosotros le llamamos, ¿verdad? Como fiebre, pérdida de peso, diarrea, y estamos hablando de diarrea de meses de evolución, ¿verdad? No una diarrea de días o semanas, ¿verdad? Estamos hablando de meses. Eh, Linfadenopatías generalizadas, luego tenemos infecciones oportunistas, ¿sí? Tenemos también enfermedades neurológicas y neoplasias secundarias. Tenemos en el libro de ustedes un cuadro donde nos indica las enfermedades que podemos observar que son definitorias para un paciente con VIH-Sida, ¿sí? Son infecciones que generalmente un paciente en condiciones normales no lo tendría, ¿sí? Y generalmente son múltiples, ¿verdad? No es que tiene uno nada más, suelen ser varios. Tenemos las infecciones, que pueden ser infecciones por protozoarios o helmintos, ¿sí? Ahí tenemos el criptosporidiosis, isosporidiosis, que producen una enteritis, ¿verdad? Y eso produce diarrea de larga data. La neumocistosis, que produce una neumonía o una infección diseminada, la toxoplasmosis, ¿sí? Luego tenemos las infecciones fúngicas, eh, que producen, por ejemplo, la candidiasis, pero no estamos hablando de la candidiasis vaginal ni la candidiasis oral. La candidiasis oral y vaginal es algo que puede haber en un paciente con sus defensas correctas, ¿verdad? Pero estamos hablando ya de una candidiasis mucho más profunda, que afecta el esófago, afecta la tráquea, afecta el pulmón, ¿verdad? Entonces, cuando afecta a estos órganos, hay que parar un poco ahí la oreja. Luego tenemos la criptococosis, tenemos la coccidioidomicosis, histoplasmosis, todas enfermedades que nosotros ya hablamos, ¿verdad? Y se comentó, ¿verdad? Que son enfermedades que pueden aparecer de forma diseminada en pacientes con inmunosupresión. También tenemos infecciones bacterianas como micobacterias, ¿sí? Pero no estamos hablando de tuberculosis nada más, sino estamos hablando de micobacterias atípicas, como por ejemplo la Mycobacterium avium intracelular, y produce un cuadro diseminado o extrapulmonar, ¿sí? Y también la reactivación de la tuberculosis puede haber, ¿ok? Eh, Luego tenemos, por ejemplo, infecciones víricas como citomegalovirus, virus del herpes simple, varicela zoster, ¿sí? La leucoencefalopatía multifocal progresiva, todas estas se pueden ver de forma localizada o diseminada. Y luego tenemos las neoplasias. Dentro de las neoplasias tenemos estas que son marcadoras, por decirlo así, de la etapa de SIDA, que se llama el sarcoma de Kaposi. Luego tenemos el linfoma cerebral primario y luego tenemos el carcinoma de cuello uterino. Entonces vamos a hablar un poco de estas infecciones oportunistas, ¿sí? Entonces, las infecciones oportunistas son responsables de la mayoría de las muertes de los pacientes con SIDA. Ocurre una reactivación de una infección latente adquirida años antes, ¿sí? Generalmente son gérmenes intracelulares. La frecuencia varía en diferentes regiones del mundo y la infección de VIH produce alteraciones de la inmunidad celular y humoral, ahora como ya les mencioné, donde existe una proliferación de estos microorganismos, que son saprófitos, o sea, oportunistas, en piel y mucosas. La mayoría de los pacientes sin inmunosupresión tendrá solo una infección al mismo tiempo, ¿verdad? Sin embargo, los que están infectados por el virus del VIH pueden desarrollar múltiples infecciones graves de forma simultánea.
Entonces vamos a hablar un poco así de lo más importante, un poco de lo más así marcador, ¿verdad? Algunas cosas ya hablamos en su tiempo y algunas son un poco nuevas, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos lo que se llama la Pneumocystis jirovecii, que es un microorganismo intracelular, es una infección oportunista, frecuente en el SIDA, y produce una neumonía por Pneumocystis jirovecii. La diseminación extrapulmonar es rara, infrecuente, el cuadro clínico es fiebre, tos no productiva, disnea, puede haber infiltrados biliares intersticiales en la radiografía y el diagnóstico se puede hacer por el estudio del líquido, del lavado bronquialveolar, una biopsia endobronquial y requiere de repente de tinciones especiales como Yensa, inmunofluorescencia directa, inmunistoquímica o PCR. Acá tenemos el pulmón, en este caso tenemos un pulmón congestivo, hiperémico, ¿verdad? Con signos de una inflamación aguda. Acá en la microscopía podemos observar los alveolos, ¿verdad? Con los tabiques alveolares con los vasos sanguíneos congestivos, hiperémicos. Hay un infiltrado inflamatorio predominantemente mononuclear y aquí la luz está ocupada por macrófagos y este material grumoso, algodonoso, eosinófilo, que son los microorganismos. Acá tenemos el Pneumocystis jirovecii, ¿verdad? Solamente que todos están formando como una estructura enmarañada, un aglomerado, ¿verdad? Que no se les puede individualizar. Si hacemos una tinción especial, este por ejemplo es una tinción de Crocop, que nos permite teñir, ¿verdad? Microorganismos. Fíjense, son una estructura más o menos esférica. Están dentro de este material eosinófilo. Luego tenemos la candidiasis, ¿verdad? La candida albicans. Fíjense que la gran mayoría de estos pacientes, ¿verdad? Van a presentar una candidiasis oral, pero para que sea marcatorio de la etapa de SIDA, tenemos que hablar de una candidiasis ya más profunda, o sea, que afecte esófago, tráquea, pulmón. El compromiso preferencial es el tracto gastrointestinal y también el pulmón. La diseminación es infrecuente, ¿sí? Como les dije, la candidiasis invasiva, que es aquella que afecta a partir de la tráquea, el esófago y la tráquea en adelante, es un criterio diagnóstico de SIDA. Es una de las enfermedades marcadoras, ¿sí? Y aquí, como es un hongo, ¿verdad? También la tinción de paz nos va a ayudar a poder visualizarlo. Acá podemos ver la mucosa oral, ¿verdad? Con estas placas blanquecinas. Esta sería la candidiasis oral. No es marcador de SIDA. Esto puede tener un paciente con una defensa baja, pero no tan baja como un paciente infectado por VIH, ¿verdad? Y se puede ver en el esófago, por ejemplo, como también placas blanquecinas ulceradas. Acá tenemos la tinción especial de paz, donde podemos ver a las hifas de la candidiasis. Eh, Luego tenemos la histoplasmosis. La histoplasmosis es producida por el histoplasma capsulatum, ustedes ya vieron, ¿verdad? La adquisición es principalmente por vía respiratoria, produce una infección diseminada, el 95% de los pacientes son pacientes con SIDA. El cuadro clínico se caracteriza por fiebre, dificultad respiratoria, tos, hepatosplenomegalia, linfadenopatías, pérdida de peso. Y el diagnóstico se puede hacer, ¿verdad? Por cultivo o histopatológico, ¿verdad? Con tinciones especiales o inmunistoquímicos para poder marcar al microorganismo. Acá podemos ver, esto no podemos identificar el órgano que sea, ¿verdad? Probablemente sea pulmón, hígado, vaso, donde vamos a observar, fíjense, generalmente los macrófagos que van a estar cargados en su citoplasma, ¿verdad? De este hongo, ¿verdad? Histoplasmosis. Son estructuras esféricas pequeñas que son positivos, ¿verdad? Para la tinción de paz. Luego tenemos el criptococo neoformans, que la infección de entrada es por vía respiratoria, ¿sí? Pero las manifestaciones más frecuentes son a nivel del sistema nervioso central, ¿verdad? Produce meningitis.
El diagnóstico se puede hacer por el estudio del líquido cefalorraquídeo o histopatológico de las biopsias. Ahora recuerden que puede ser positivo para PAS, musicarmín o tinta china. Y acá lo característico era que el hongo, ¿verdad?, que se encuentra en forma de levadura, es esférico y tiene una cápsula gruesa. La cápsula no se tiñe y genera un contraste con las tinciones, ¿verdad? Por eso la tinta china marca muy bien la periferia de la cápsula, pues es muy gruesa. Y acá podemos ver, por ejemplo, el corte del parénquima cerebral, donde los cambios que vemos son inespecíficos. Vemos áreas congestivas, con una hemorragia petequial difusa, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, el muchicarmín, este es el Grocor, este es la tinta china. Fíjense cómo contrasta la cápsula, que es gruesa de este hongo. Luego tenemos el herpes virus. El herpes virus tenemos de dos tipos, el herpes virus de tipo 1 y tipo 2. Se dice que de tipo 1, ¿verdad?, es más de la mucosa oral y el de tipo 2 es de la mucosa genital, ¿verdad? Pero no es tan cierto, ¿verdad? Pueden estar en cualquier parte. La transmisión es sexual y producen lesiones vesiculosas que se pueden romper, ¿verdad? Y ahí se generan úlceras, ¿sí? Son muy dolorosas. También tenemos el virus del herpes zóster, que también produce lesiones similares, solamente que este va a producir una lesión un poco más extensa, ¿sí? La diseminación es rara y tiene una mortalidad baja, ¿sí? Acá podemos ver, fíjense, las lesiones vesiculosas de la mucosa oral en la lengua. Esto va a ser muy, pero muy doloroso. Y cuando se rompen, ¿verdad?, generan úlceras, ¿sí? Lo característico es que aquí, en la úlcera, tenemos que buscar los cambios citopáticos por la infección del herpes virus. ¿Cuáles son esos cambios? Fíjense, estas células están multinucleadas. Estas son células epiteliales con cambios citopáticos por el virus, ¿sí? En primer lugar, hay multinucleación, fíjense, células multinucleadas. Luego tenemos el aspecto, el núcleo, como si fuese un vidrio deslustrado, ¿sí? Luego tenemos lo que se llama el amoldamiento, donde todos los núcleos, fíjense, que parece que se enciman y se amoldan, van encontrando un lugarcito entre ellos, ¿verdad? Entonces hay multinucleación, hay amoldamiento, ¿sí? La cromatina se marginiza, ¿sí? Y tiene ese aspecto en vidrio deslustrado. Entonces estos son cambios citopáticos por herpes virus. También tenemos el citomegalovirus. El citomegalovirus también es de transmisión sexual, pero también a través de otro fluido. Podemos ver que esto puede producir afectación de los pulmones, una neumonía grave, afecta también el sistema nervioso central, el tracto digestivo, puede producir retinitis, ceguera y también alteraciones del sistema nervioso central, alteraciones mentales. En este caso, el virus del citomegalovirus también manifiesta con cambios citopáticos. En este caso vamos a ver los núcleos con un nucleolo enorme, fíjense. Y esto es lo que se llama inclusión citomegalovirus, ¿sí? Fíjense los núcleos, rodeados por un halo. Todas estas células están infectadas por el virus del citomegalovirus. El micobacterio en tuberculosis, ya hablamos bastante, ¿verdad? Acá tenemos que tener en cuenta que el compromiso pulmonar es más frecuente que el extrapulmonar, ¿sí? En este caso las lesiones van a ser más extensas y de mayor gravedad, ¿sí? Podemos observar, fíjense, lo que es en una forma difusa, miliar, ¿verdad? Pulmonar, extrapulmonar, y acá podemos ver la afectación ganglionar en el tubo digestivo. Recuerden que para poder visualizar los microorganismos tenemos que hacer tinciones de ácido alcohol resistente, ¿verdad? Que son el Zilminsen. También estos pacientes pueden sufrir, ¿verdad?, por micobacterias atípicas, como el complejo micoavión intracelular.
la forma de ingreso es por vía digestiva, ¿sí? Y suele producir un cuadro indolente, fiebre, sudoración nocturna, anemia, y tiene baja mortalidad esta enfermedad. Acá podemos observar, fíjense, esta es la mucosa intestinal, y podemos observar aquí en la lámina propia una gran cantidad de macrófagos con un citoplasma bien espumoso, ¿sí? Eh, si yo tengo la historia clínica de que el paciente es VIH-Sida, tengo que pensar, ¿verdad?, en una infección por Mycobacterium avium intracelular y hago un SIL-Nielsen y voy a ver que esos macrófagos están cargados de bacilos, ¿ok? Esto, por ejemplo, hay que hacer diagnóstico diferencial con colesterolosis. ¿Se acuerdan que en la vesícula biliar podíamos ver macrófagos con colesterol? Tiene un aspecto muy parecido, ¿verdad? O también algo que se llama xantomas, ¿sí? Que también se acumula colesterol dentro de las células, pero en el resto del cuerpo. La toxoplasmosis es producido por un parásito, ¿sí? Afecta preferentemente el sistema nervioso central, pero también puede afectar, por ejemplo, la retina, los pulmones, ¿sí? El tracto digestivo, el corazón, pero más raro. El cuadro clínico es una alteración mental, cefalea, fiebre, déficit neurológico focal, tiene una mortalidad elevada, ¿sí? Con encefalitis y miocarditis. Acá podemos observar un poco el ciclo vital de lo que es el Toxoplasma gondii. Fíjense que nosotros, el microorganismo ingresa a nuestro organismo a través del contacto con los animales contaminados, especialmente el gato, ¿verdad? En sus heces es donde va a habitar este parásito, y este parásito puede ingresar, ¿verdad?, a nuestro organismo a través del consumo, ¿verdad?, de animales contaminados, por ejemplo, la carne vacuna o la contaminación directa, pero más raro, ¿verdad? Y podemos ver en su forma intracelular, que son llamados bradizoitos, y en la forma extracelular, que es la forma más infectante, ¿verdad?, que se llaman taquizoitos. Son unas células alargaditas, ¿verdad?, en forma fusiforme. Acá podemos ver una lesión a nivel del sistema nervioso central con áreas amarillentas por necrosis, pero en la periferia hay congestión, hay edema y hay una hemorragia petequial difusa. Bastante inespecífico, ¿verdad? Pero si miramos a la histología, podemos observar inflamación, cambios vasculares y vemos aquí, fíjense, las células infectadas, ¿verdad?, con los taquizoides. Esto, por ejemplo, es una citología donde podemos ver las células infectadas por los taquizoides mejor. Fíjense, son células, estas células alargaditas son los taquizoides. Luego tenemos el Cryptosporidium parvum, ¿verdad? El Cryptosporidium parvum va a producir el contagio de fecal oral o por aguas contaminadas. Acá compromete la mucosa intestinal preferentemente y produce diarrea, una diarrea de larga data, ¿sí? Raramente es mortal, y si es mortal es por la deshidratación y el desequilibrio electrolítico que produce, pero hoy en día realmente no sucede eso, ¿verdad? Porque es fácil la reposición de líquidos y electrolitos, ¿verdad? Pero produce una diarrea de larga data. El diagnóstico se hace por el estudio, ¿verdad?, fresco de las heces o la anatomía patológica, ¿verdad?, con tinciones especiales, PAS o JENS. Acá podemos ver una biopsia donde podemos ver la mucosa intestinal, y encontramos sobre la superficie libre, ¿verdad?, adherida prácticamente a la chapa estriada, estas estructuras esféricas levemente basófilas. Esos son los microorganismos. Acá podemos hacer una tinción especial, ¿verdad?, para poder identificarlos mejor. Entonces eso es el Cryptosporidium parvum. Y luego tenemos las neoplasias, ¿sí? Las neoplasias. Eh, Dentro de las neoplasias tenemos lo que es la sarcoma de Kaposi, el linfoma primario del sistema nervioso central. Luego tenemos los linfomas, y tenemos, por ejemplo, el cáncer de cuello uterino.
¿Por qué los pacientes con SIDA tienen una predilección para desarrollar cáncer? Y porque creo que en la próxima clase ya vamos a empezar a hablar de cáncer, neoplasias. Tengan en cuenta que todos los días nuestras células se dividen y en algún momento nuestras células se dividen mal, generando células anómalas, células mutantes, que nuestro sistema inmunitario, porque funciona, reconoce y le destruye. Y estas personas son inmunodeficientes, entonces no hay sistema inmunitario que pueda destruir a las células que mutan, ¿verdad? Entonces por eso ellos tienen son propensos también a desarrollar ciertos tumores. ¿Okay? Bueno, uno de ellos es el sarcoma de Kaposi, ¿sí? Fíjense, el sarcoma de Kaposi es la neoplasia más frecuente en pacientes con HIV, ¿sí? Y está relacionado con un virus de la familia herpes, que es el virus herpes humano de tipo 8, o también se llama virus del sarcoma de Kaposi. Afecta piel, mucosas, tracto gastrointestinal, ganglios linfáticos, pulmones, y se caracteriza por una proliferación de células fusiformes, ¿sí? Que expresan marcadores endoteliales y de músculo liso. Acá podemos ver, fíjense, múltiples lesiones en piel y mucosas. Son lesiones, ¿verdad? Eritematosas que son muy dolorosas, ¿verdad? Y también pueden sangrar. Si miramos a la histología, vamos a ver que el tumor muestra células alargadas, ¿sí? Con atipia y canales vasculares, ¿verdad? Ya que es un tumor de origen vascular, por eso se llama sarcoma. ¿Sí? Sarcomas son los tumores que se originan de derivados del mesénquima, y los vasos sanguíneos derivan del mesénquima. ¿Okay? Pero no se preocupen la nomenclatura y vamos a tocar mejor ahora cuando demos neoplasias. ¿Okay? Lo que sí tienen que saber es que la neoplasia más frecuente en pacientes con VIH-Sida es el sarcoma de Kaposi. ¿Okay? Y reconocer estas imágenes, ¿sí? Que son propias del sarcoma de Kaposi. Luego tenemos el linfoma. El linfoma, ¿verdad? Es un cáncer que se origina de los linfocitos. ¿Okay? Tenemos lo que se llama linfoma de no Hodgkin para diferenciar al linfoma de Hodgkin. El linfoma de Hodgkin tiene mejor pronóstico, el de no Hodgkin tiene peor pronóstico, ¿verdad? Y este tipo de linfoma no Hodgkin es lo que se llama linfoma primario del sistema nervioso central, o también se llama linfoma de cavidades corporales. Y como ya les mencioné previamente, es un linfoma de células B. Son las células B las que mutan y se dividen, se originan a partir de una célula B mutante. ¿Okay? ¿Cuál es la patogenia de los linfomas de células B? Fíjense que existe una activación sostenida policlonal de células B por el surgimiento de poblaciones celulares B monoclonales o policlonales, ¿sí? Existe una proliferación de estas células que lleva, ¿verdad?, a mutaciones, translocaciones y su transformación neoplásica. ¿Y por qué? Y porque hay una compensación, ¿verdad? Recuerden que hay una disminución de las células T, por lo tanto el sistema inmunitario trata de compensar con una proliferación más de las células B, y eso es lo que llega a asociarse, ¿verdad?, a los tumores de células B. También puede estar asociado al virus del Epstein-Barr, ¿sí? Se piensa que tiene un papel importante, ya que tiene un papel mitogénico, ¿verdad?, policlonal en las células, ¿sí? Y se puede ver inclusive el genoma del virus del Epstein-Barr en el 50% de estos tipos de linfoma B, ¿okay? Y prácticamente en todos los linfomas del sistema nervioso central. Entonces acá es donde podemos ver, fíjense, existe una infección por el virus del HIV, va a haber, ¿verdad?, por supuesto, una disminución de los linfocitos T, lo que va a llevar, ¿verdad?, a una hiperplasia. O sea, perdón, primero tenemos la primoinfección, ¿verdad? En la primoinfección o la infección temprana va a haber un aumento de los linfocitos T colaboradores, y eso va a inducir una hiperplasia de los linfocitos B, ¿verdad? Estos linfocitos B hiperplásicos, ¿verdad?, pueden, ¿verdad?, sufrir algunos cambios, mutaciones, ¿sí?, y transformarse en células malignas, y ahí es donde tenemos los linfomas de Burkitt, los linfomas de linfocitos
de células B grandes, ¿verdad? Que son linfomas no Hodgkin. Y luego, a medida que progresa la enfermedad, va a ir habiendo una pérdida de los linfocitos T, ¿sí? Y puede haber una reactivación descontrolada, ¿verdad? De estos linfocitos B debido a una infección con el virus del sarcoma de Kaposi o del Epstein-Barr, ¿sí? Y ahí tenemos, por ejemplo, los linfomas de células grandes, tenemos el linfoma primario de cavidades, ¿sí? Y el linfoma de Hodgkin que también se puede ver, ¿sí? Entonces acá podemos observar un paciente, ¿verdad? Con un agrandamiento difuso de los ganglios linfáticos. Fíjense, en la región axilar, en la región inguinal, ¿sí? Entonces, este linfoma termina afectando toda la cadena ganglionar. Podemos ver inclusive manifestaciones extraganglionares a nivel de órganos como el tubo digestivo, ¿verdad? El estómago, intestino delgado, formando masas tumorales sólidas. Y acá podemos ver histológicamente, se ven células grandes, ¿sí? Con muy poco citoplasma, ¿verdad? Como un linfocito, solamente con un linfocito de células grandes, ¿sí? Y atipia. Puede tener mucha mitosis, mucha necrosis. Y luego tenemos el cáncer de cuello uterino, también el cáncer de anal, ¿sí? Son carcinomas escamosos que suelen estar asociados a otro tipo de virus, que es el virus del HPV, el virus del papiloma humano, ¿sí? Y en estos pacientes, por la inmunosupresión, son propensos, ¿verdad?, a una evolución más rápida de la infección y transformación de las células. El virus del HPV produce en la mujer el cáncer de cuello uterino, ¿sí? En el hombre puede producir el cáncer de pene, pero muy raro el cáncer de pene asociado a HPV en el hombre, ¿sí? Pero puede haber, ¿ok? Y también el cáncer del canal anal, que también es un cáncer o un carcinoma escamoso, o sea, se origina a partir de las células escamosas, del cuello uterino, del pene, ¿verdad? Y de la región anal. Y eso, no sé si tienen alguna duda más, muchachos.